En la sabana africana, una familia de leones no es solamente un depredador. Frente a ellos están los feroces cocodrilos del río y las sombras negras de la muerte de las praderas africanas. ¿Acaso los gobernantes siempre son los vencedores? El sol se eleva sobre el horizonte. La luz se extiende por toda la llanura, despertando un mundo que ha funcionado sin cambios durante millones de años. Aquí, la vida nunca se detiene. Cada paso y cada respiración están dominados por las leyes implacables de la naturaleza. Masai Mara es uno de los ecosistemas más ricos de África. Esta es la tierra de las migraciones gigantescas, de depredadores y presas, de relaciones complejas sostenidas por el instinto, la memoria y la adaptación. Cuando llega la estación seca, el alimento se vuelve escaso y todas las especies se ven obligadas a elegir, adaptarse o desaparecer. Bajo la sombra de un árbol, una familia de leones descansa. Aquí no hay ningún macho dominante. El león que alguna vez gobernó este territorio se fue hacia otra región en busca de nuevas oportunidades. En los leones, el poder del macho es solo temporal, pero las leonas permanecen unidas durante toda la vida. La leona más vieja no demuestra su fuerza abiertamente, pero sus años de experiencia en la caza la han convertido en la líder de toda la manada. En la sociedad de los leones, las hembras suelen estar estrechamente emparentadas, forman vínculos sólidos y cooperan entre sí con una precisión asombrosa. Es justamente esta cooperación la que las convierte en el único gran felino que vive en grupos sociales. A su lado están las crías, que apenas tienen unos meses de vida. Sus cuerpos todavía son pequeños y su pelaje aún conserva las manchas tenues de la infancia. Juegan sin parar. Cada salto y cada persecución son una forma de entrenamiento. A través del juego desarrollan sus músculos, entrenan sus reflejos y poco a poco forman su instinto de caza. Cuando la temperatura empieza a subir, toda la manada comienza a moverse. La leona líder observa la dirección del viento, elige el terreno y luego les da la señal a las demás para dispersarse. Sus cuerpos de color dorado claro se mezclan con el pasto seco. Más adelante, una manada de ñus está concentrada pastando tranquilamente. La manada de leones avanza pegada al suelo.
Cuando llega el momento indicado, la manada de leones se lanza al ataque de repente. La cacería termina en un instante. Al final, la manada de leones consigue la victoria. En las llanuras de Masai Mara, los leones no son solo un símbolo de fuerza, sino también una prueba del valor de la cooperación, la experiencia y los lazos familiares, factores que les permitieron dominar estas tierras durante generaciones. Mientras la familia de leones descansa, a lo lejos, una manada de cebras cruza en silencio las praderas secas, avanzando hacia los últimos parches verdes que todavía quedan. Las cebras son las pioneras de la migración. Suelen avanzar primero, alimentándose de los pastos duros y ásperos que muchas otras especies no pueden digerir. Cuando las cebras se marchan, el pasto joven vuelve a crecer y se convierte en alimento para los ñus y muchos otros herbívoros. Las características franjas blancas y negras de sus cuerpos no sirven solamente para identificarlas. Cuando toda la manada se mueve junta, los patrones se mezclan entre sí, creando una ilusión de movimiento que dificulta que los depredadores identifiquen un objetivo. Viven en estructuras familiares estables, mantienen vínculos fuertes y reaccionan de inmediato ante cualquier peligro. Las crías de cebra nacen en plena sabana y apenas unos minutos después ya se ven obligadas a ponerse de pie y seguir a sus madres. En las llanuras africanas, las cebras no son la especie más fuerte, pero es justamente esa resistencia la que les permite continuar su interminable viaje de supervivencia, un viaje que todavía está lejos de terminar. El río Mara River serpentea a través de la sabana, llevando vida a innumerables especies. Pero bajo esas aguas aparentemente tranquilas se esconde una amenaza ancestral. El cocodrilo del Nilo casi no ha cambiado desde la era de los dinosaurios. Su cuerpo alargado, su piel parecida a una armadura y sus mandíbulas, que poseen una de las mordidas más poderosas del mundo salvaje, lo convierten en un cazador extremadamente temible. Su peligrosidad reside en un sistema de percepción de presión extremadamente sensible. Miles de pequeños receptores a lo largo de sus mandíbulas pueden detectar incluso las vibraciones más mínimas en el agua, permitiéndoles localizar a sus presas incluso en la oscuridad. Cuando ataca, el cocodrilo despliega su arma más aterradora, la mordida más poderosa del planeta, que en el cocodrilo de agua salada puede alcanzar los 3.700 libras por pulgada cuadrada. Combinada con el giro de la muerte, genera un movimiento giratorio extremadamente rápido que desgarra a la presa gracias a su enorme fuerza muscular. No solo los herbívoros corren peligro, incluso los leones no están completamente seguros cuando se acercan al río. Ahora, la manada de leonas, antiguas dominadoras de la sabana, se ve obligada a cruzar el río para llegar a la otra orilla.
La estación seca convierte el agua en un recurso invaluable y ya no queda otro camino posible. En un instante, la superficie del agua se agita violentamente. Un cocodrilo emerge de repente al ataque. En medio de las aguas caóticas, un cachorro de león queda separado del grupo. Las leonas reaccionan de inmediato y se lanzan hacia adelante intentando recuperar a la cría. En apenas unos segundos, la corriente se lleva una vida joven. Para el cocodrilo no se trata de crueldad, sino de supervivencia. No distingue entre depredador y presa. Sin embargo, los cocodrilos no son solo depredadores, también son padres dedicados, algo muy poco común entre los reptiles. Suelen poner sus huevos en las orillas del río y proteger el nido durante varias semanas. Cuando los huevos empiezan a abrirse, los débiles chillidos de las crías resuenan bajo la arena, señalándole a la madre que debe desenterrarlas y luego llevarlas suavemente al agua con sus propias mandíbulas temibles. Incluso su reproducción refleja uno de los mecanismos más misteriosos de la naturaleza, ya que el sexo de las crías no está determinado por los cromosomas, sino por la temperatura del nido durante la incubación. Aún así, la mayoría de las crías de cocodrilo difícilmente sobreviven. Aves, peces grandes e incluso otros cocodrilos adultos también las cazan. Solo unas pocas logran sobrevivir a sus primeros años de vida para convertirse en los depredadores que dominan el río. Cuando cae el atardecer, la superficie del agua vuelve a tranquilizarse y los cocodrilos permanecen inmóviles. En las llanuras de Masai Mara, el río no es solo una fuente de vida, sino también la frontera entre la vida y la muerte. Lejos del peligroso río, atravesando las praderas amarillas y secas, comienza a aparecer una manada de búfalos africanos. El búfalo africano es uno de los herbívoros más peligrosos de África. Posee un cuerpo enorme, músculos poderosos, piel gruesa y una mirada siempre alerta. Pero su rasgo más destacado es el par de cuernos curvos y afilados unidos en la frente, formando un escudo duro como el acero. Esa misma arma le dio al búfalo el apodo de la muerte negra de África. Los búfalos africanos viven en grandes manadas con una estructura social muy unida y un fuerte espíritu de cooperación. Cuando un individuo está amenazado, toda la manada está dispuesta a regresar y contraatacar. Por eso, el búfalo africano es una de las pocas especies capaces de enfrentarse directamente a los leones. Y hoy el peligro se acerca. Desde la hierba baja, la manada de leonas empieza a aparecer. El hambre las empuja a correr riesgos.
La leona líder se detiene a observar, buscando un individuo viejo, herido o separado del grupo. Se pone en marcha una estrategia conocida: rodear, provocar confusión y esperar el instante de descuido. La cacería termina y toda la manada de leones se ve obligada a retirarse derrotada. En esta sabana, los depredadores no siempre salen victoriosos. Y a veces, la verdadera fuerza está en resistir y no retroceder jamás. Ocultas entre las rocas y los arbustos aparecen las mangostas, pequeñas, ágiles y siempre alertas. Las mangostas son pequeños mamíferos carnívoros que viven en grupos muy unidos. Dentro del grupo, cada individuo tiene una función específica. Unos buscan alimento, otros vigilan y otros cuidan a las crías. Cuando una de ellas detecta peligro, la señal de alarma suena de inmediato y todo el grupo reacciona al instante. Son activas principalmente durante el día. Se desplazan constantemente y nunca permanecen demasiado tiempo en el mismo lugar. Aunque tienen patas cortas, son muy ágiles. Las mangostas levantan piedras, excavan la tierra y buscan insectos, arañas, lagartijas e incluso huevos de aves. Su alimentación variada les permite sobrevivir incluso en los periodos más duros de esta región. A pesar de su pequeño tamaño, las mangostas cumplen un papel importante dentro del ecosistema. Controlan las poblaciones de insectos y roedores, ayudando a mantener el equilibrio biológico de la sabana. Cuando el sol alcanza lo más alto, la manada de mangostas deja de moverse y se acurruca para descansar sobre las rocas. Pero basta el más mínimo movimiento extraño para que se dispersen de inmediato, listas para el siguiente ciclo de supervivencia. En la inmensidad de Masai Mara, las mangostas pueden pasar desapercibidas. Sin embargo, sin ellas, esta sabana ya no funcionaría como lo hace hoy. Cuando una criatura cae en las llanuras de Masai Mara, su vida no termina realmente.
En el cielo, sombras oscuras comienzan a girar. Los buitres ya han visto lo que la Tierra todavía no ha descubierto. Los buitres poseen una vista extremadamente aguda, capaz de detectar cadáveres a kilómetros de distancia. No son cazadores, ellos esperan. Y cuando llega el momento, toda la bandada se lanza en picada. Sus largos cuellos sin plumas no son una señal de fealdad, sino una adaptación perfecta. La ausencia de plumas les permite mantenerse limpios al introducirse profundamente en los cadáveres, reduciendo así el riesgo de infecciones. Sus ácidos estomacales extremadamente potentes les permiten digerir carne en descomposición, algo que la mayoría de las demás especies no puede consumir. Gracias a eso, los buitres cumplen un papel fundamental en la prevención de la propagación de enfermedades. Sin ellos, los cadáveres permanecerían mucho más tiempo y permitirían que bacterias peligrosas se expandieran por toda la sabana. Entre los buitres aparecen las altas cigüeñas marabú, silenciosas y no menos eficientes. Con sus amplias alas y sus enormes picos, estas cigüeñas marabú acceden fácilmente a los restos que dejan los buitres. Las cigüeñas marabú no se alimentan solo de carroña, son verdaderas oportunistas, capaces de cazar peces, ranas, crías de aves e incluso robar comida de otras especies. El gran saco que cuelga frente a su pecho no es decorativo, les ayuda a regular la temperatura corporal bajo el calor extremo de África. La presencia de buitres y cigüeñas marabú suele causar inquietud en las personas. Sin embargo, en realidad son el equipo de limpieza indispensable de Masai Mara. Cuando el trabajo termina, solo quedan esqueletos blancos, una señal de que el ciclo de la vida se ha cerrado y está listo para comenzar nuevamente. Cuando el sol empieza a ocultarse, las aves de pesadas alas abandonan la sabana y regresan a sus lugares de descanso. En la naturaleza, ningún ser vivo es innecesario. Incluso las especies que sobreviven gracias a la muerte de otros también protegen la vida. Masai Mara ha funcionado bajo leyes ancestrales durante millones de años. Los leones cazan, los búfalos resisten, los cocodrilos esperan bajo el agua y los buitres limpian el entorno. Cada especie, grande o pequeña, ocupa un lugar irreemplazable dentro de la red de vida de la sabana. Pero hoy, la amenaza más grande no proviene de la naturaleza. La caza furtiva, las trampas de alambre, la deforestación, la expansión agrícola y el cambio climático están transformando silenciosamente Masai Mara.
Cuando una especie disminuye, el ecosistema pierde un eslabón, y cuando demasiados eslabones se rompen, todo el sistema empieza a tambalearse. La desaparición de los buitres hace que los cadáveres permanezcan más tiempo, favoreciendo la propagación de enfermedades. La disminución de los herbívoros interrumpe las migraciones, provocando que el pasto crezca en exceso o se agote de manera anormal. Cuando las presas escasean, los leones se acercan más a los asentamientos humanos, aumentando los conflictos entre las personas y la vida silvestre. Estos cambios no ocurren de un día para el otro. Avanzan lentamente, casi de manera invisible, hasta que ya es demasiado tarde para revertirlos. Masai Mara no es solo un patrimonio de África, sino también un tesoro compartido por toda la humanidad. Las criaturas que viven aquí no tienen voz, pero su existencia refleja la salud del planeta. Proteger Masai Mara no significa solamente detener las armas y las trampas de acero. También significa preservar el equilibrio entre depredadores y presas, entre la humanidad y la naturaleza, entre el presente y el futuro. Si Masai Mara todavía resuena con el sonido de las migraciones, si las siluetas de los leones aún se proyectan sobre la hierba al atardecer, es porque la humanidad eligió convivir en lugar de explotar. Y esa elección debe hacerse desde hoy mismo. En las llanuras áridas del Okavango, un hipopótamo viejo debe entrar en su última batalla para defender su territorio. Un elefante joven queda atrapado entre un cerco de leones e hienas. En este contexto brutal de supervivencia, ¿qué deben hacer los animales para mantenerse con vida? Cuando amanece, la superficie del agua permanece quieta como un espejo gigante, reflejando el suave resplandor dorado del cielo africano. Los débiles cantos de las aves se van perdiendo en la niebla y, desde debajo del agua, una enorme sombra oscura emerge lentamente. Es un hipopótamo. El hipopótamo es uno de los animales semiacuáticos más grandes del mundo y un habitante ancestral de los humedales del Okavango. Pasan la mayor parte del día sumergidos en el agua para regular su temperatura corporal y evitar el calor abrasador.
Su piel gruesa secreta un líquido rojizo, que muchas veces se confunde con sangre, pero en realidad es una especie de protector solar natural. Aunque tienen una apariencia pesada, los hipopótamos son criaturas de una fuerza enorme. Un macho adulto puede llegar a pesar hasta 3.000 kilos. Sus colmillos largos y afilados como cuchillas son armas mortales, lo bastante poderosas como para aplastar a cualquier enemigo que se atreva a desafiarlos. En el río tranquilo, una familia de hipopótamos disfruta de la fresca mañana, pero el ambiente rápidamente se vuelve tenso. Desde aguas arriba se acerca un macho desconocido. Es un errante joven, fuerte, que está buscando un harén para apoderarse de él. Apunta al grupo de un macho más viejo, que ha defendido este territorio durante muchos años. La batalla es inevitable. El agua se vuelve un caos. Los dos hipopótamos rugen y el agua salpica con violencia. Abren de par en par las mandíbulas, mostrando dientes blancos y afilados como dagas. El macho más viejo, aunque fue endurecido por años de combate, ya no tiene la fuerza de su juventud. Una mordida demoledora de su rival lo obliga a retroceder. El vencedor ahora se apodera del harén y camina hacia la orilla con un porte arrogante. Las hembras observan desde lejos, pero no huyen. En el mundo de los hipopótamos, el vencedor es el elegido para continuar la descendencia. Derrotado, el viejo macho se arrastra hasta la orilla, con la sangre extendiéndose sobre su piel. Más adelante, una manada de leones está al acecho. El hipopótamo se da vuelta, exhibe sus enormes colmillos y luego se lanza hacia adelante. El enfrentamiento se desata con ferocidad, mientras el barro salta en todas direcciones. La manada de leones intenta atacar la herida, pero el hipopótamo contraataca con una fuerza brutal. Finalmente, la manada de leones se retira y se pierde en las sombras del atardecer. Suscríbete al canal y activa la campanita de notificaciones para seguir explorando el próximo viaje.
El río Okavango, donde acaba de librarse la sangrienta batalla de los hipopótamos, se va secando poco a poco. El agua retrocede y deja al descubierto lodazales agrietados, peces varados que se retuercen y bandadas de aves que se reúnen para alimentarse. Sobre el lecho seco del río, unas huellas gigantes quedan marcadas profundamente en la tierra, señal de otra especie, los elefantes africanos. Una manada de elefantes empieza a aparecer, guiada por una vieja matriarca que ha conducido a su familia a través de incontables estaciones secas. Su memoria conserva las rutas ancestrales que llevan a fuentes de agua escondidas. Su enorme cuerpo pesa hasta 6 toneladas y su trompa, flexible como un brazo, puede cavar para encontrar agua subterránea o usarse como arma contra los depredadores. Sus colmillos imponentes rompen la maleza, desentierran raíces y protegen a las crías. La estación seca convierte a los elefantes en objetivos de los cazadores que merodean por la zona. En una tarde sofocante, una manada de hienas sigue al grupo con la esperanza de encontrar a una cría rezagada. Pero los elefantes son una especie muy unida, nunca abandonan a sus crías. La manada de hienas se ve obligada a desistir. Llega la noche, ocultando un peligro todavía mayor. En el borde del bosque, cerca del río, la manada de leones está al acecho. Apuntan a una cría de elefante y se lanzan desde la oscuridad, pero los adultos se dan vuelta de inmediato, forman una muralla gigantesca y lanzan llamados que desgarran la noche. La manada de leones vacila y luego se desvanece en la oscuridad. Al amanecer, la manada encuentra agua gracias a la memoria de la matriarca. En el lecho del río cavan un pozo profundo, lo bastante grande como para meterse y bañarse. Bajo la luz de la mañana, los cuerpos cubiertos de polvo ahora brillan por la humedad, una señal de que la vida sigue resistiendo a pesar de la brutal estación seca. Mientras la manada de elefantes sigue avanzando en busca de nuevas fuentes de agua, las llanuras secas dan paso a otra fuerza.
A lo lejos, la tierra tiembla bajo las pesadas pisadas de los búfalos africanos. La manada, negra y compacta, aparece avanzando sobre el pastizal abierto. Sobre sus frentes, los enormes cuernos curvos brillan bajo el sol como dos hachas de guerra, símbolo de una fuerza a la que hasta los leones se acercan con cautela. Los búfalos viven en grandes manadas, que a veces llegan a reunir cientos de individuos. Mientras pastan pueden parecer torpes, pero cuando se sienten amenazados, toda la manada se transforma de inmediato en un muro de músculo, lista para contraatacar. Los leones suelen atacar a las crías o a los individuos viejos y débiles, pero una sola embestida de esos cuernos afilados puede cambiar por completo el rumbo de la pelea. En apenas un instante, una leona temeraria se lanza hacia adelante, apuntando a un búfalo joven que se ha separado de la manada. Su rugido desgarra el aire, e inmediatamente los adultos se dan vuelta. Un macho dominante baja la cabeza y carga con toda su fuerza. Sus cuernos golpean con violencia y levantan al depredador por el aire. La manada de leones se esconde entre los matorrales. Sus ojos amarillos todavía brillan intensamente. Saben que esta vez eligieron al objetivo equivocado. En la dura llanura, los búfalos resisten gracias a su número, a su unión y a las armas mortales que llevan sobre la cabeza. No son solo presas, sino también adversarios que obligan incluso a los depredadores más feroces a pensarlo bien antes de atacar. No te olvides de suscribirte al canal para seguir acompañando este viaje. Sobre el pastizal cubierto de rocío, una manada de hienas manchadas avanza lentamente.
Se detienen, levantan las orejas y huelen el viento en busca del olor de carne fresca. No muy lejos de ahí, una jauría de perros salvajes africanos acaba de derribar a un antílope joven. Sus cuerpos alargados, salpicados de manchas negras, forman un círculo cerrado, protegiendo con cuidado la presa. Las risas burlonas de las hienas resuenan, anunciando la llegada de oportunistas. Avanzan paso a paso, sin apuro, pero con total desafío. La jauría de perros salvajes ladra con fuerza y cierra aún más el círculo defensivo. La manada de hienas se lanza hacia adelante con cuerpos pesados, pero llenos de fuerza. En apenas unos segundos, la manada de hienas se adueña por completo del cadáver de la presa. Se amontonan alrededor del cadáver, lo despedazan y sus mandíbulas poderosas trituran los huesos con facilidad. Los perros salvajes se quedan a la distancia, con los ojos encendidos de frustración, pero ya no pueden volver. Al llegar el mediodía, la llanura brilla bajo el sol, el aire se vuelve sofocante y el calor reverbera sobre la tierra agrietada. Bajo ese sol abrasador, una manada de leones sale de la sombra, con los ojos dorados encendidos por el hambre. Delante de ellos, una manada de cebras se mueve con cautela. Saben que la sed del mediodía las llevará hasta los últimos charcos de agua que quedan. Sin embargo, en ese lugar el peligro siempre acecha. Las leonas bajan el cuerpo hasta casi rozar el suelo y avanzan paso a paso en silencio. Su pelaje pardo dorado se confunde con el pasto seco, convirtiéndolas en fantasmas casi invisibles. Toda la manada se dispersa. Un grupo sigue a las cebras, mientras el otro se adelanta para cortarles la retirada.
La manada de cebras se inquieta, con las orejas echadas hacia atrás. Entonces una cría vacila y rompe la formación. De inmediato, la manada de leones se lanza al ataque. La persecución estalla con furia. En un instante, la cacería ya había terminado. Bajo el sol abrasador, la manada de leones rodea a su presa. Su pelaje dorado brilla como llamas vivas sobre la dura llanura. Antes de que el polvo de la cacería de los leones llegue a asentarse, el cielo empieza a cambiar. En el horizonte, nubes negras se acumulan en masas imponentes. El trueno retumba y las primeras gotas de lluvia empiezan a caer. En cuestión de instantes, una lluvia torrencial azota el Okavango y transforma los cauces secos y agrietados en canales rebalsados de agua. El polvo es lavado y con él la hierba marchita vuelve a brotar con un verde renovado. Manadas de antílopes, cebras y búfalos se extienden por toda la llanura, pastando los brotes tiernos que aparecieron después de la tormenta. Los elefantes, ya sin necesidad de cavar en busca de agua escondida, disfrutan de los charcos formados por la lluvia, beben, chapotean y juegan. Los hipopótamos vuelven una vez más a sumergirse en los ríos, y sus rugidos graves resuenan sobre el agua. El ciclo eterno de la vida y la muerte en el Okavango vuelve a comenzar. Cuando el agua de lluvia llena los ríos y las lagunas temporales, el cielo sobre el Okavango vuelve a cobrar vida. Desde la distancia, las bandadas de aves migratorias regresan y llenan el cielo con sus alas desplegadas. Los flamencos se alinean en largas filas sobre el agua, tiñendo la laguna de un rosa intenso.
A su lado, garzas, cigüeñas y cientos de otras aves acuáticas se reúnen y sus llamados se mezclan en una música vibrante. El regreso de las aves migratorias marca el renacer pleno de la temporada de Con agua, pasto y presas en abundancia, el Okavango se convierte en un paraíso donde cada criatura, desde los hipopótamos, elefantes y búfalos hasta los leones y las hienas, encuentra su lugar en un ciclo sin fin. Sin embargo, este equilibrio frágil no depende solo de las inundaciones o de la sequía, también depende de nosotros. Cuando el hábitat es destruido, cuando la caza furtiva y el comercio ilegal siguen adelante, incluso ecosistemas prósperos como el Okavango comienzan a desaparecer poco a poco. El ciclo de la vida en el Okavango va a continuar. Lluvia y sol, abundancia y dificultad, luchas por sobrevivir y momentos de armonía extraordinaria. Pero su destino no lo decide solo la naturaleza. El futuro del Okavango también está en manos humanas. Si elegimos valorarlo y protegerlo, este lugar seguirá siendo un paraíso para incontables especies, un legado para las generaciones futuras, donde los chicos todavía puedan oír el rugido del león, el bramido del elefante o simplemente el susurro del agua corriendo entre campos verdes e interminables. Conservar no es solo preservar paisajes salvajes espectaculares, es también preservar las lecciones sobre conexión, fortaleza y resistencia. Enseñarles a las futuras generaciones a amar, respetar y proteger la vida que las rodea es la clave para asegurar que el ciclo del Okavango y de la tierra perdure. El Okavango no es solo el hogar de la vida salvaje, sino también un recordatorio. Solo vivimos plenamente de verdad cuando sabemos proteger la vida que nos rodea. En el corazón de la naturaleza salvaje, la vida nunca está garantizada. Cada especie debe luchar por su territorio, por el alimento y por cada oportunidad de sobrevivir en un mundo donde hasta el error más pequeño puede costar la vida.